Continuamos con el curso de diseño y análisis de algoritmos en la unidad de dividir y vencer. Vamos a ver la multiplicación de números enteros. Bueno, como nos enseñaron a todos en la educación básica, podemos hacer multiplicaciones de números enteros. Podemos hacer las multiplicaciones también en otras bases, como se muestra aquí. Entonces, para multiplicar también necesitamos sumar, que es lo que está del lado izquierdo, ¿vale? Entonces la suma es dado dos enteros, a y b de n bits. Entonces calcular la suma nos toma del orden de n operaciones de un bit. Ok, entonces básicamente sumamos uno a uno los bits y bueno, íbamos llevando el acarreo. Ok, pero en general pues en n operaciones de un bit. Para hacer la multiplicación, igual que lo hacemos con base 10, bueno, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar por el primer bit todo el número de arriba, ok, que eso va a costar n bits, es decir, este por este, para obtener el primer valor. Y luego tenemos que hacer lo mismo para los siguientes bits, para ir obteniendo cada uno de los siguientes valores, recorriéndolo un bit a la vez, que lo que significa es que vamos aumentando la preponderancia de ese valor. Al final pues se suman todos los valores que se obtuvieron para finalmente tener la multiplicación. Entonces una multiplicación de dos enteros de a y b de n bits, cada uno nos va a costar del orden de a la n cuadrada operaciones de un bit, porque bueno, ya decía aquí, por cada bit tengo que multiplicarlo por el número completo. Entonces esa multiplicación de un número de n bits por un bit cuesta n bits. Eso lo tenemos que hacer n veces, así de que es del orden de n cuadrada. Entonces esa es la multiplicación de toda la vida, la que conocemos. Pregunta, ¿se podrá hacer mejor? Bueno, como siempre lo hemos estado diciendo, pues seguramente sí. ¿Cómo? Pues dividiendo y venciendo. Pero ¿cómo le podemos hacer? Bueno, podemos dividir los números en dos partes. Entonces, por ejemplo, para multiplicar dos enteros de n bits, lo que tenemos que hacer es multiplicar 4 enteros de n sobre 2 bits. ¿Ok? ¿Qué es lo que aparece aquí? El primer número que vamos a multiplicar, el número x, lo podemos dividir de esta forma. Que esto lo que significa es que si tenemos el número, vamos a suponer que es de 8 bits. Entonces, x0 va a ser toda la parte baja del byte. Este va a ser x0 y x1 va a ser la parte alta. ¿Vale? Entonces de esta forma tenemos dos enteros de 4 bits cada uno, representando al número original. La forma de recuperar es como aparece acá, multiplicando la parte alta por 2 a la n sobre 2. Básicamente la operación que nosotros hacemos es 2 a la n sobre 2 es el corrimiento de bits. Entonces vamos a tener un número de 4 bits, que este es x0, y tenemos otro número de 4 bits al que llamamos x1. Entonces reconstruir el número x, como dice ahí, es 2 a la n sobre 2,
por x1 más x0 más x0. Entonces, como decía, esta parte 2 a la n sobre 2 lo que consiste es en hacer un corrimiento de bits de tal forma que queda los bits originales acá queda vacío, bueno, de hecho relleno de ceros, y después solamente sumamos el valor de x0, ay Dios, sumamos el valor de x0 y ya obtenemos el número original. Ok, entonces esa es lo que quiere decir esta expresión de x igual a 2 a la n sobre 2 por x1 más x0. Entonces, así, de la misma forma representamos ambos números x y entonces haciendo la multiplicación de x por y lo que obtenemos es la multiplicación de sus representaciones en dos números de n sobre 2 bits, que sería como está aquí. Entonces este es el primer número, tal cual, y este es el segundo número. Haciendo la multiplicación, obtenemos es 2n sobre 2 por x1 por 2x, 2n sobre 2 y1, obtenemos el primer término, que es 2 a la n por x1 por y1, más 2n sobre 2 que multiplica a x1 por y0, x1 por y0. Y luego 2n sobre 2, que es este de acá, que multiplica a x0 por y1. Y al final, x0 por y0. Ok, es la multiplicación de los números en esa representación. ¿Vale? ¿Qué obtenemos? Obtenemos 4 multiplicaciones de números de n sobre 2 bits. Entonces la relación de recurrencia va a ser esta, 4t de n sobre 2 más las sumas, que ya dijimos que cuestan del orden de n, y bueno, y los corrimientos, ¿no? Aquí como dice, sumas y corrimientos. Esto nos lleva a que la relación de recurrencia t de n va a ser de teta de n cuadrada, que es lo mismo que nos costaba hacerlo en la forma tradicional. ¿Ok? Entonces, pues no vale la pena hacerlo así. Bueno, primero, ¿cómo obtuve este valor? De que en la relación de recurrencia es teta de n al cuadrado. Lo vamos a ver en siguientes videos para no engorrarnos. ¿Vale? Entonces no vale la pena hacerlo hacerlo así, porque bueno, finalmente de la forma tradicional pues ya es conocido. Pero si utilizamos la multiplicación de Karatsuba, que es básicamente lo mismo, tenemos la misma idea de dividir a los dos números x y y en dos números de n sobre 2 bits. Entonces la multiplicación de x por y, bueno, ya vimos que se convierte en esto, 2 a la n por x1 y1, más 2 a la n por x1 y0 más x0 y1, más x0 y0, ¿no? Decíamos, esto es exactamente lo mismo que en la diapositiva anterior. Tenemos 1, 2, 3 y 4 multiplicaciones. Ok, entonces lo que hizo este señor Karatsuba es que convirtió esta parte, la completó para hacer un binomio, la multiplicación de dos binomios, perdón. Ok, la convirtió en esta multiplicación. Si la transcribimos, tenemos que es x1 más x0
por y1 más y0. Si hacemos la multiplicación, vamos a tener que es x1, y1, más x1, y0, más x0, y1, más x0, y0. ¿Ok? Acá arriba teníamos ya x que como parte de la multiplicación, lo que necesitamos es tener x1 por y, x1 y0 y x0 y1. Entonces, x1 y0 aquí está, y x0 y1 aquí está. Para completar el binomio nos sobran, o más bien nos falta, sería x1 y1, x0 y0. Entonces por eso es que aquí se le restan esas partes. Y entonces ya se coloca como una multiplicación de unos binomios. ¿Qué logramos con eso? Pues lo que logramos con eso es que solamente necesitamos hacer 3 multiplicaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, la multiplicación A de x1 y 1, bueno, ya la tenemos que hacer y ahí está, y se utiliza. Pero se utiliza ahí y se utiliza acá. Entonces, hacemos una vez la multiplicación y la usamos 2 veces, ¿vale? En la combinación. Lo mismo pasa con x0 y y0, que la tenemos que hacer acá en el último término, pero también la reutilizamos aquí como una resta. Entonces no hay menor costo porque la suma tiene menos costo que la multiplicación. Y entonces con estos valores hacer sumas, dos sumas de números de n sobre 2 bits, pues cuesta n sobre 2. Entonces tenemos nuevamente un número de 4 bits multiplicado por otro número de 4 bits y eso se convierte en una multiplicación que si no conocemos, pero es de una multiplicación de dos números de 4 bits, de tal forma que solo tenemos que hacer la multiplicación A, que se utiliza 2 veces, la multiplicación B, que solamente se usa una vez, y la multiplicación C, que se utiliza 3 veces. ¿Qué logramos con eso? Que la relación de recurrencia sea esta. Bueno, aquí no puse el resumen, pero sería la relación de recurrencia, sería T de n, sería igual a 3T de n sobre 2 más n, ¿no? ¿Qué vamos a lograr con eso? Bueno, al ser menos llamados recursivos se van a ejecutar menos tareas. ¿Ok? Con esto vamos a lograr que T de n sea del orden de n a la logaritmo base 2 de 3, que es más o menos n a la 1.5, lo cual es menor que O de n al cuadrado. Es bastante mejor. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, lo vamos a ver en otro video del método maestro, ¿vale? Y vamos a retomar esta parte de la multiplicación. Pero entonces aquí lo que nos sirve es para identificar los elementos, con la importancia que tiene cada elemento. Entonces, hay varios elementos que debemos tomar en cuenta. ¿Cuántas veces se hace el llamado recursivo, que es el coeficiente en la relación de recurrencia? ¿En cuántas partes se divide? Que es el numerito al cual divide la n dentro de la relación de recurrencia. Y el resto del costo de hacer la combinación. ¿Vale? Entonces, toda esta parte, la primera parte que es, digamos, las llamadas recursivas, sirven para hacer el núcleo. En este caso, para hacer las multiplicaciones. La parte, la colita, pues, lo que queda para hacer que no es recursivo, es lo que se necesita para hacer la combinación. ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo de cómo
optimizar la forma en cómo hacemos los llamados, puede mejorar el rendimiento. ¿Ok? Como en el caso anterior, pues simple y sencillamente tenemos 4 llamados recursivos y vemos que no ganamos absolutamente nada. Bueno, si reducimos el número de llamados recursivos a 3, entonces ganamos algo bastante, ¿no? En alguno de los videos primeros se veía el orden de crecimiento. Eh, pueden checarlo ustedes. ¿Cuál es el orden de crecimiento de de n a la 1.5 contra n al cuadrado? ¿Sale? Bueno, espero que haya quedado claro. Como les dije, no, vamos a retomar esto. Vamos más adelante que vamos a ver en otro video el método maestro para pasar de la relación de recurrencia a la notación asintótica. Bueno, pues hasta aquí queda este video. Hasta la próxima.